Bienvenidos, queridos usuarios de Meperos y Demoledores. Hoy por DMP Geopolítica, el canal de YouTube de todos nosotros, los analistas que hacemos programas por ahí, y en el canal de Demoliendo Mitos de la Política de Ezequiel Vistoletti. Me acompañan Santiago Martínez Eureka News. ¿Cómo está, Santiago? Santiago Hola, Martínez. buenas tardes. Fantástico. Un día veraniego aquí, 26 grados tenemos. En Celta de Vigo, hermoso. Acá está 20 grados también en Dijon, Francia. Y nos acompaña Gabriel Merino desde Buenos Aires. Gabriel Merino, autor reciente de un libro que se llama China en el desorden mundial, con una perspectiva latinoamericana, investigador adjunto del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET. Participa del grupo de trabajo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, China y el mapa del poder mundial. Ha escrito innumerables artículos, innumerables libros dedicados a la situación mundial, a la transición mundial, a la guerra mundial fragmentada, y ha visitado también China innumerables veces. Lo pueden seguir en su Twitter, Gabriel Merino 1, que está subiendo constantemente análisis, y hoy lo invitamos para hablar del contraataque chino, o podríamos decir la primera vez que vemos que China se planta con más fuerza. Ya hemos visto otros momentos donde China obviamente da su voz en los asuntos globales y mundiales, pero acá parece que está marcando un antes y un después con esta guerra comercial que inició con Donald Trump después de la imposición de los aranceles en una presentación bastante bizarra. Gabriel, empecemos por qué pensás vos que China decide ir al palo por palo en esta oportunidad, después de la guerra comercial anterior, donde China también entró un palo por palo, pero quizás acá vemos que China, que es un país que trabaja mucho la paciencia estratégica, entre comillas, que tiene otros tiempos de los que tiene el resto de los países, parece haber armado años y años de una estrategia que ahora empezamos a ver que le empezamos a ver el cuerpo. Entonces, en tu opinión, ¿qué es lo distinto de esta guerra comercial con la anterior? Bueno, ¿qué tal, Bruno, Santiago? Un enorme gusto estar con ustedes el día de hoy. Hay varias cuestiones ahí a resaltar como para entrar al análisis y después poder ir abriendo distintas ventanas. A mí me parece, en primer lugar, que ya lo que China decide es tirar o enviar un mensaje político al mundo. O sea, en primer lugar. Es un mensaje político diciendo, entre otras cuestiones, China va a luchar hasta el final, o sea, como que es todo un mensaje. Está diciendo, nosotros somos pares, o sea, Estados Unidos y China es un par, no reconoce ninguna superioridad política, estratégica, económica de ningún tipo. Y está diciendo, a mí no me pones de forma unilateral medidas o en este caso aranceles o lo que fuera. Ahora bien, la pregunta es ¿por qué hace esto China? Y como vos decías, Bruno, no fue la misma actitud de China en 2018, cuando comenzó esta guerra comercial y guerra económica, que yo creo que es parte de este proceso de guerra mundial híbrida fragmentada que estamos viviendo en la actual transición de poder mundial. O sea, si bien China contestó en su momento, tuvo un perfil más bajo, esperó en la negociación, ¿no? Se tomó sus tiempos, contragolpeó, pero de una forma más, quizás de más bajo perfil. Yo creo que ahora, además, China, sobre todo lo vemos a partir de la pandemia, donde se aceleraron un conjunto de tendencias de la actual transición de poder mundial, y entre otras esta macro tendencia, un declive relativo de Estados Unidos y Occidente, y un ascenso de China en los poderes emergentes. En ese proceso China se siente, no es que se siente solamente, está mucho más fuerte económicamente, ya no depende tanto en términos comerciales de Estados Unidos. Recordemos que ya, por ejemplo, China tiene un comercio más importante con el sur global que con el norte global. Esto es algo que fue trabajando y preparándose para en este escenario. Recordemos que China tiene ya una articulación en Asia-Pacífico, el sudeste asiático, el sur de Asia y toda esa zona más Rusia muy, muy importante y que le permite tener
mucha autonomía con respecto a Estados Unidos y Occidente en algunas decisiones. También China, y esto es un dato fundamental, China hoy tecnológicamente ya compite par a par en Estados Unidos, en algunas ramas lo supera, y en otras por ahí le falta un poco, pero está ahí. Ya no es la misma China de 2018. Recordemos que China en 2015 lanza un plan que se llama justamente Made in China 2025, que es para achicar la brecha tecnológica en 10 áreas industriales fundamentales. Bueno, hoy, en 2025, 10 años después, muchos de esos objetivos ya están sobrecumplidos. O sea, cuando China lanza, por ejemplo, DeepSeek, ¿qué está mostrando con esta inteligencia artificial, este modelo de inteligencia artificial que compite con los principales de Estados Unidos como OpenAI? Está mostrando que puede producir el mismo resultado de inteligencia artificial a un coste 90-95% menor. Está mostrando que además la inteligencia artificial está en frontera. Pero lo muestra además que está en frontera en esa, ¿no? en la vanguardia en esa rama tecnológica, siendo el principal taller industrial del mundo. Entonces, el impacto que tiene en el proceso de digitalización industrial, esa capacidad, es brutal. Y está mostrando que tiene un modelo de desarrollo con un conjunto de ventajas muy, muy fuertes en relación a Occidente, creo yo, a Estados Unidos. Por eso, a mí me gustaba llamarlo, en vez de momento Sputnik, como catalogaron algunas fuerzas, sobre todo globalistas, occidentales, al lanzamiento de DeepSeek por parte de China, yo le digo momento Ford. Porque en realidad está mostrando, al igual que el Fordismo al principio del siglo XX, Ford no solo como Ford, sino como un conjunto de agentes económicos estadounidenses que mostraban ahí un nuevo modelo de desarrollo dentro del capitalismo, ventajas competitivas fundamentales, una nueva forma de relacionarse y de consumir la fuerza de trabajo. Bueno, todo eso está mostrando, ¿no? Ahí que hay un modelo de desarrollo muy competitivo emergente, que no solo es DeepSeek, es autos eléctricos, donde ya superó a Tesla, a la gran fábrica de la corporación estadounidense, es una Huawei que después de la guerra comercial de 2018 se recuperó y está liderando también en el sector de smartphones y tecnologías de la infraestructura de comunicación. Bueno, vemos a esta China, ¿no? muy fuerte en lo tecnológico, y creo que esto es otro dato, ¿no? Si China puede decir, bueno, es más, hay una medida en China que me llamó mucho la atención, que China toma 4 medidas fundamentales, 4 o 5. No solo lo de los aranceles recíprocos, le dice, bueno, vos me subís tanto, yo te subo tanto, ¿no? Esto, como diciendo, no te la voy a dejar pasar, que es ya una respuesta, un mensaje en sí mismo, ¿no? La reciprocidad, la contundencia y la rapidez. Como diciendo, y también muestra como te estoy esperando. Hay otras medidas como la prohibición o la restricción de exportación de tierras raras, muy importante. China maneja el 80% mundial de las tierras raras, que son claves para la producción de tecnología militar y civil avanzada, sino también que China hace lo mismo que antes le hacía a Estados Unidos, le restringe a las corporaciones estadounidenses en China la exportación de productos tecnológicos de doble uso, militar y civil, ¿no? Hacia los Estados Unidos. O sea, es al revés. Antes lo hacía Estados Unidos, eso, prohibirle tecnología avanzada, ¿no? Desde los Estados Unidos hacia China. Ahora, China prohíbe a las propias corporaciones estadounidenses que exporten desde China tecnología avanzada o restringe. Esto es todo un dato también de esa fortaleza tecnológica que está mostrando China y que le da ya otra espalda, otra capacidad para pararse en este nuevo momento geopolítico mundial. Vamos a ir con un titular del New York Times para empalmar un poco con lo que vos decías. Es el título del libro que está sacando Gabriel, China en el desorden mundial. Mientras tanto, le vamos pidiendo a todos los que nos siguen que vayan dejando sus likes, sus comentarios. Este es un título que sale esta semana sobre la automatización de la industria china, diciendo, bueno, los aranceles están llegando tarde porque China, por el plan que vos decías, invirtió a través de sus bancos 1,9 billones de dólares en su industria automatizada y aumentó la participación de la robótica en el proceso de producción, abaratando totalmente los costos. Y pone como referencia el New York Times
2 fábricas de la empresa de automóviles eléctricos BYD, que es una empresa que se ha vuelto muy conocida, sobre todo su dueño, saliendo bastante portada en Financial Times, que dice el New York Times, son las 2 fábricas de autos más grandes del mundo, más grandes que incluso que las de Volkswagen en Alemania. Gabriel, explícame un poco más esto de que vos decías de la automatización y la robótica y el avance industrial que tiene China en cierto punto para afrontar lo que es una guerra comercial, pero que también se trata de una guerra de costos, ¿no? Porque lo que está tratando de plantear la administración Trump es: yo te aplico un arancel del 100% de tus productos y por ende vos no vas a poder competir, tu industria no va a poder competir acá. Pero la realidad de los medios financieros que muestran tanto los occidentales como los asiáticos dicen, bueno, China en su industria tecnológica tiene alta capacidad para absorber incluso esos costos y ser competitivo. Bueno, eso resulta increíble, Bruno, sí. O sea, para los que estudiamos, o los que venimos analizando estas cuestiones, sí, se analiza justamente que China con 125% de arancel para entrar al mercado estadounidense, aún así es competitivo. Es lo que decíamos antes, imagínate que DeepSeek produce el mismo resultado de inteligencia artificial, no de forma un poco más competitiva a OpenAI, 95% menos de costo. O sea, es una revolución en los costos, como en su momento el Fordismo es una revolución en los costos en Estados Unidos a principios del siglo XX, que descolocó, por ejemplo, al anterior taller manufacturero del mundo, que era Inglaterra. Entonces, porque además hay una cuestión central en este proceso. Estados Unidos puede poner estos aranceles. Yo creo que es parte de tratar de forzar una negociación, en realidad. Lo que pasa es que, a diferencia de la vez pasada, China lo que hizo fue dar un mensaje político y diciendo, así no voy a negociar, y además muestro yo también mis fortalezas y mis capacidades de escalar el conflicto. Pero yo creo que va a querer llevar una negociación. ¿Por qué? Porque ¿dónde va a comprar Estados Unidos casi 600.000 millones de dólares en productos que son claves para su propio proceso productivo, para su propio consumo, y que no se consiguen en cualquier lugar? No es que Estados Unidos dice, bueno, me doy vuelta y lo compro en otro lugar, así como así. No, lo va a tener que comprar simplemente que va a aplicar a sus consumidores aranceles de, como se dice ahora, 125%. Entonces, eso, uno. Ahora, viendo en profundidad, ¿qué está pasando? China hasta hace 15 años era ya la fábrica del mundo. Era el taller manufacturero del mundo. Lo que cambió es que China, en lugar de mantener una inserción semiperiférica, es decir, bueno, yo soy la fábrica del mundo, pero el diseño, la tecnología, las altas finanzas, los procesos de comercialización global, todo eso están en los centros tradicionales y en sus transnacionales: Estados Unidos, Europa Occidental y Japón. En vez de que, digamos, de sostener esa división internacional del trabajo propia de la globalización, lo que dijo China, bueno, no, en realidad ya China empieza a hacer esto desde 1999, pero se acelera sobre todo con Xi Jinping. Es decir, yo voy a tener mis propias marcas, yo voy a desarrollar mi propia tecnología, yo voy a cambiar mi modelo de desarrollo en varios sentidos, voy a ir sobre los eslabones de mayor complejidad, los productos de mayor complejidad, con diseño propio, etcétera, etcétera. Y el tema es que China lo que se propone tiene la capacidad de cumplirlo. Eso es una extraordinaria capacidad de esta economía planificada, o como diría un colega, Elías Yabur, economía de proyectamiento, o sea, en el sentido de sus capacidades de planificación como gran guía para el desarrollo económico. Entonces, en esta capacidad de planificar lo está consiguiendo. Uno de los grandes temas que tenía China es que era una economía de mano de obra intensiva, una industria de mano de obra intensiva. Ahora, lo que fue mutando China a través de un proceso de automatización, robotización, de desarrollo tecnológico propio, fue justamente en ciertas ramas estratégicas ser tecnológicamente intensiva, al nivel de que hoy tenemos
bueno, ahora salieron hace poco estas famosas fábricas, ¿no? Donde no hay luz, o fábricas dark, ¿no? Dark industry, o sea, industrias oscuras, o como se les dijo, no, porque los robots no necesitan luz, ¿no? Están los robots trabajando 24/7. Lo mismo tenemos en el sector portuario, los puertos, los grandes puertos. Shanghái, China tiene, la mayoría de los 10 principales puertos del mundo son chinos. Bueno, y esos puertos están prácticamente automatizados. Los trabajadores están en realidad en los controles de esos procesos de automatización. Entonces, lo que vemos es un enorme proceso de automatización, digitalización, ¿no? Intensificación del sector tecnológico, que aumenta enormemente la productividad y la competitividad china. Hecho esto en el principal taller de manufacturero mundial, recordemos que el Producto Bruto Industrial de China es igual al Producto Bruto Industrial de Estados Unidos, Japón, Alemania en conjunto, y lo supera. Los tres viejos núcleos industriales del capitalismo global hasta hace unos años, ¿no? Los núcleos del famoso norte global. Bueno, China supera la producción industrial de esos países sumados a todo el conjunto. Bueno, sobre esa base está desarrollando estas capacidades tecnológicas. Con una escala, insisto, fenomenal. Eso es lo que está mudando. Y además, desde Occidente no se llega a ver, para mí, porque hay categorías de análisis que no sirven o que son muy puestas armadas de Occidente, que no se llegan a analizar el modelo chino. China tiene un socialismo de mercado, como ellos le dicen, que no es un capitalismo de Estado, como se le dice acá. Es otra cosa, digamos. Porque aparte, capitalismo de Estado es una tautología, porque siempre el capitalismo es Estado. Es una forma de organizar el Estado y la economía en relación a un proceso de producción. En todo caso, es un capitalismo con mucho sector público, se quiere decir, con capitalismo de Estado. Pero en realidad combina una economía de mercado con un enorme sector público, pero un enorme a nivel Beijing. Solo Beijing tiene 33.000 empresas públicas. El sector financiero está prácticamente en manos del sector público. Los 100 conglomerados principales industriales China son estatales. Empresas como Huawei, que aparecen como privada, en realidad el dueño de Huawei era de las Fuerzas Armadas chinas. El 99% de las acciones de Huawei son de los trabajadores a través de una institución, una suerte de institución que media esa cuestión. Pero además está el Partido Comunista Chino, es parte del directorio. Entonces, no es exactamente privado Huawei. Entonces, hay una combinación entre mercado, planificación estratégica estatal y también mucha inserción social, comunitaria, sobre todo descentralización de proceso productivo, mucho protagonismo de ciudades, comunas, bueno, que hace a otro modelo de desarrollo. Y eso tiene una enorme capacidad. Ese modelo tiene sus problemas también, lo que no tiene sus problemas, como viendo el sector inmobiliario, algo de sí. Pero más allá de esos problemas, tiene una enorme capacidad de orientar excedente económico hacia grandes objetivos de desarrollo, pero bajo una ecuación de mercado. O sea, que esos grandes objetivos de desarrollo no sean un despilfarro de dinero, claro, que después terminan no siendo... O sea, sería como la inversa de lo que es en Occidente, que el excedente va en general a derivados financieros. Claro, es eso. Vos fíjate, incluso el Estado apoya, pero hace competir a las empresas entre sí. Y después surgen algunas. Ahora, en Occidente, al contrario, el Estado, sobre todo en Estados Unidos, está manejado por grandes monopolios. En ese esquema financiero de Silicon Valley, Wall Street, que lo que vale es generar hiperganancias financieras y que las tecnológicas den hiperganancias financieras. Entonces son modelos costosísimos, pero que bueno, funcionan si mantienen monopolio tecnológico. El tema cuando aparecen actores que dicen yo rompo ese monopolio tecnológico, como también aparecen otros actores
como Rusia y China mismo, que dicen yo rompo ese monopolio militar, entonces se empieza a resquebrajar, porque ese modelo se sostiene en tanto en cuanto mantiene ciertos monopolios. Ujú. Gabriel, lo primero que se me viene, que es una conversación al pasar de lo que estamos hablando, es que la robótica y la automatización también deja sin empleo a un montón de gente. ¿Cómo está tratando China este tema? Porque, a ver, en Occidente siempre cuando se habla de la introducción de la robótica, la automatización, los grandes empresarios tecnológicos, Bill Gates, empiezan a hablar de, bueno, como la gente no va a trabajar porque van a estar los robots que van a sustituir a las personas, entonces vamos a tener que dar una renta básica universal. Y en China, ¿qué pasa con esto? ¿Cómo está siendo tratado esta especie de contradicción en uno de los países, si no el más poblado del mundo, ¿no? Sí, bueno, el segundo más poblado ahora, en teoría, porque lo superó India, pero bueno, sí, estamos hablando de una masa poblacional de 1.400 millones de personas. Insisto, el gran taller manufacturero mundial, aunque todavía igual tiene un inmenso sector rural, denso, pero grande, ¿no? De unas 500 millones de personas aproximadamente. Ahora, bueno, ahí está, esta es una de las claves, incluso es para pensar todas las revoluciones tecnológicas, productivas, industriales, ¿no? Esas revoluciones por lo general destruyen ciertos empleos a la vez que crean otros, ¿no? O sea, es propio de estas revoluciones tecnológicas o tecnoproductivas destruir empleos a la vez que se crean otros. El tema ahí es, primero, ¿quién controla esa transición en la revolución tecnológica productiva? Porque por lo general, si lo controlan los grandes monopolios, van a intentar buscar con ello flexibilizar o debilitar a la fuerza de trabajo y a sus capacidades de negociación, con la amenaza del desempleo, con la amenaza de la inseguridad laboral, con la amenaza de acá afuera. Bueno, hay una cuestión ahí. Ahora, si controlan otras fuerzas sociales, bueno, esas transiciones se pueden hacer de forma más cuidada. De hecho, China presta mucha atención al tema del empleo y a todo este tema porque el Partido Comunista Chino es muy sensible a que no se le genere malestar social que se traduzca en inestabilidad. Entonces, es muy cuidadoso. Por ejemplo, hay siempre en China, por ejemplo, bueno, cierta fábrica tiene que cerrar porque es ineficiente. O, sí, produce, ¿no? A costos altísimos, ya no tiene sentido. Está bien, pero también la pregunta que ellos siempre se hacen ahí, ¿esa fuerza de trabajo puede ser absorbida? ¿Se la puede relocalizar? O sea, hay un cuidado sobre eso para que eso no genere mucho malestar. Ahora lo que estamos viendo en China es igual, creo que tiene que ver con este proceso justamente, Bruno, es un aumento del desempleo juvenil en sectores muy formados. Sí. A ver, aumento que para nosotros sería como, no sería un problema, pero para los niveles de China de pleno empleo, no, entonces ellos... Sí, yo vi mucho de esto de joven altamente capacitado y escasez de mano de obra en fábrica, de operarios, por ejemplo. Claro, bueno, porque encima China apostó mucho a la formación, ¿no? De su fuerza de trabajo, acorde también a este desarrollo de nuevas fuerza productiva de calidad, revolución científico-tecnológica, bueno, pero también genera estos problemas. Entonces, ahora uno de los desafíos justamente de China, y que está dentro de sus planes, discusiones, proceso de planificación, es cómo armonizar este tema de la robotización, digitalización de la industria, transición productiva hacia nuevos, como ellos le dicen, nuevas fuerzas productivas de calidad, con las transformaciones en la fuerza de trabajo. Esto es un problema, es una contradicción. A ver, China no hay que verla como como algo no contradictorio. Por el contrario, o sea, lo que tiene China es, o por lo menos ha tenido capacidad en las últimas décadas, es de ir superando de forma progresiva y de forma superadora, justamente, para la redundancia, es un conjunto de contradicciones.
Por ejemplo, una contradicción que se le establecía el año pasado, una década atrás, o 15 años atrás, era entre ese modelo industrial y el tremendo deterioro que eso generaba en términos ambientales o en términos urbanos. Bueno, entonces, una cuestión que vimos ahora en el cambio del modelo chino a partir de Xi Jinping es tratar de resolver esa contradicción. Entonces, ahora tienen esta contradicción. Entonces, no es que no la tienen, sino que yo lo que veo en China es mucha capacidad para resolverla. Y en lugar de plantear una renta universal, o sea, como se plantea Occidente, creo que la respuesta está más dada por sí fortalecer el salario indirecto, que es una preocupación en China, educación, salud, vivienda, bueno, es una preocupación, pero sobre todo es cómo generar nuevos puestos de trabajo y cómo ir moderando o regulando esa transición. Es más, hasta en los debates en China está muy fuerte la idea de qué hacer con la inteligencia artificial, hasta dónde darle rienda, porque también plantea problemas filosóficos, problemas de la concepción, problemas de hasta dónde vamos, porque qué peligros también o qué amenazas representa el desarrollo de la inteligencia artificial ya a un nivel filosófico, digamos, para la humanidad. Eso es un debate incluso al interior de China que no está saldado, pero que cada vez tiene más fuerza por lo que implica el avance de la inteligencia artificial. Gabriel, una pregunta. He leído últimamente bastantes artículos sobre la avanzada edad poblacional de China, es decir, está entrando una no me sale la palabra ahora, geriatrificación poblacional, ¿no? Puede ser un gran problema para China, pero ¿tú crees que la robótica puede ser la que supla esa mano de obra de gente mayor que sea la que pague los impuestos que esa gente necesitará para su manutención? Creo que me entiendas. ¿Crees que es la apuesta? Hay una apuesta, sí. Yo creo que en general el problema de poblaciones cada vez más avejentadas y que se achica, ¿no?, la población activa. Hay distintas formas de resolver o de encarar ese problema. Es un problema de todo el norte global y de algunos de estos países emergentes. E incluso empieza a ser un problema en América Latina también, ¿no? El envejecimiento poblacional. Una de las apuestas es justamente que la robotización, la digitalización de la industria, esta nueva revolución tecnoproductiva, genera un brutal aumento de la productividad y que ese excedente vaya justamente a sostener esta clase pasiva cada vez más grande. Eso va a ser toda una discusión y una disputa también, porque, por ejemplo, ¿qué vemos desde los 80 en Estados Unidos? Y que esto está generando fuertes conflictos sociales y mucha desigualdad. Que el aumento muy fuerte de la productividad, también por la reconfiguración del capitalismo mundial, una revolución tecnológica en materia de tecnología de la información y comunicación y otros sectores que se hizo en los 70 y 80, esos aumentos de productividad no fueron al sector trabajador que se mantuvieron estancos en los salarios, sino que fue al sector corporativo. Hay un gráfico que no lo tengo a mano ahora, pero que lo pone muy bien. Vos ves una compensación por hora trabajada en términos reales estancadas desde el principio de los 80 y un aumento tremendo de la productividad. Entonces hay que ver, ahí hay una disputa política. Después yo creo que China igualmente tiene, este problema lo tiene también, ¿no?, el envejecimiento poblacional. Por a diferencia de otros países, creo que por un lado tiene una gran población rural, ¿no?, que ahí donde puede tener mucha fuerza de trabajo que renueve al sector urbano. Todavía falta seguir trasladando poblaciones del sector rural al sector urbano. No tiene otro mapa demográfico en ese sentido con respecto a otros países, a Europa o a Japón o Corea del Sur en ese sentido. Y además, China, insisto, con este tema de la planificación. Así como en un momento con la política de un solo hijo fue, entre comillas, exitosa, aunque bueno, terrible en algunos aspectos, pero para frenar la bomba demográfica china, o lo que ellos consideraron un problema,
yo creo que también ahora hay una apuesta muy fuerte a aumentar la tasa de natalidad. Veremos si eso tiene sus resultados o no, pero hay una apuesta fuerte del gobierno chino a revertir esa caída en la tasa de natalidad y ese proceso de envejecimiento poblacional. Veremos si da resultados, pero hay una apuesta en ese sentido. Pero, perdona, sobre el mismo tema, ¿no? ¿Crees que puede marcar la diferencia de que ese sobreganancia que da la tecnología, la robótica, esos beneficios a más, en vez de revertir en empresas privadas, como está pasando en Occidente, en Estados Unidos sobre todo, en Google y todas estas empresas, que en China están revirtiendo en realidad en el Estado? O sea, que será más fácil transferir esa riqueza generada a la población que en la parte capitalista que se la va a repartir el gran capital, que son los dueños de las empresas. Sí, pasa lo mismo que con el excedente. Así como en China el excedente es mayormente administrado por distintos niveles del sector público y hasta incluso por empresas públicas, con lo cual no hay una orientación meramente capitalista, así de búsqueda de ganancias. Eso hay una idea de búsqueda de ganancias, pero que se mistura con la búsqueda o de objetivo de desarrollo o de poner ese excedente, ¿no?, en infraestructura. O sea, en este caso pasa lo mismo, ¿no? Es un modelo que te permite justamente, es decir, esta enorme ganancia de productividad lo puedo destinar a estos otros objetivos o mantener más fuertemente mi población pasiva. Igualmente, también tengamos en cuenta que China tiene otra filosofía en general, donde, a diferencia por ahí de lo que pasa en Occidente, los hijos tienen un mandato moral de sostener a los padres en su edad pasiva. O sea, hay como una fuerte idea, ¿no?, donde el hijo tiene, así como los abuelos o la gente más grande se comprometen más fuerte en las tareas de cuidado con respecto a sus nietos y otros, hay como una responsabilidad moral muy fuerte. Mientras los padres trabajan, ¿no?, los abuelos sostienen. También es una idea no fuerte de, por eso los hijos deben sostener a los padres en su edad avanzada. Hasta incluso una anécdota, cuento esto, me tocó, me tomé un Didi en Shanghái, cuando estuve el año pasado, hacia los meses de abril, mayo, un auto como el Uber, ¿no? Y lo manejaba, yo justo estaba hablando con otra persona en un inglés, pero que se notaba cierta pronunciación y creo que alguna palabra dije en español, y me dijo, ¿tú eres argentino? Sí, bueno, él tenía un restaurante en Buenos Aires, en una zona bastante céntrica de Buenos Aires, una persona de más o menos 60 años, y estaba manejando un restaurante bueno, le iba bien en Buenos Aires, y entonces le pregunté qué hacía en China. Bueno, había vuelto para cuidar de los padres en sus últimos años, y manejaba el auto como para tener ingresos extras en función de esa cuestión. Entonces ahí ves, ¿no?, que algo que es más difícil que ocurra en otras sociedades, en China hay un imperativo moral muy fuerte. Gabriel, bueno, estamos hablando primero con Gabriel Merino, que es autor de China en el desorden mundial, coautor, también investigador del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, en la parte de China y el estado del mapa mundial. Vamos a hablar ahora un poquito del superávit comercial, porque este año salieron los datos del superávit comercial de China, uno de los más grandes en la historia de un país. Se lo comparaba en su momento con el superávit comercial de Alemania, también el superávit comercial de Estados Unidos también, pero la particularidad es que dentro de ese superávit comercial, cuando se lo compara con el superávit comercial que tenía con Estados Unidos en 2018, hay una reducción, hay un pase de 400.000 millones de dólares que había de superávit comercial en 2018 a más de 200.000 en este último reporte. ¿Podemos hacer una especie de radiografía, Gabriel, de cómo está dividido ese superávit comercial, donde aparecen otros países también, donde China está colocando gran parte de su exportación industrial, sobre todo para entender lo que sería el impacto de los aranceles en las exportaciones chinas, ¿no?
Sí, a ver, China ya desde 2013 es la principal potencia comercial del mundo, en bienes, ¿no? Eso ya es algo que va es más de una década, tiene más de una década. Y por otro lado, China también muestra esto, ¿no? Enormes superávit comerciales, tiene que ver también con ese modelo de desarrollo, ¿no? Orientado a las exportaciones, aunque ahora está más matizado desde hace unos años, con también volcar más al desarrollo del mercado interno, al consumo interno, aunque también ahí tiene ciertos problemas, pero hay una idea de tener, ¿no? un poco más el mercado interno, o ir fortaleciendo el mercado interno, el consumo interno, el desarrollo interno. Pero claramente sigue siendo el gran exportador mundial y esa brecha se amplía. A ver, con Estados Unidos sí llegó a ciertos acuerdos y negociaciones en 2018, ¿no? Para tratar de administrar ese superávit comercial. Ahora, lo que es también bastante paradójico, fíjense que con Estados Unidos, China tiene un comercio como si se invirtieran los roles centro-periferia, por así decirlo, a nivel bienes, porque a la parte de servicios. ¿Qué le exporta Estados Unidos a China? Mucha materia prima. O sea, commodities, petróleo, soja, ¿no? Carne, avícola, sí, mucha materia prima. ¿Y qué le exporta China a Estados Unidos? Tecnología, bienes industriales, ¿no? En el consumo. Entonces, ahí también hay una cuestión cualitativa de qué exporta y qué importa China, que es, con respecto a Estados Unidos, que es bien interesante, ¿no? De esta discusión. Si bien uno puede decir, bueno, pero también hay corporaciones estadounidenses que en realidad producen en China y venden hacia los Estados Unidos. Sí, es cierto, con lo cual a eso matiza, ¿no? esta relación, porque son las propias corporaciones estadounidenses, pero está mostrando, ¿no? Cómo se vinculan estos dos territorios y cuál es el rol de cada uno de estos dos territorios, y hasta incluso muestran estas ventajas industriales de China. Es más, como lo dicen algunas propias corporaciones occidentales, no se puede estar fuera de China. Ese es el gran tema y problema para Trump. No solo por lo que representa como mercado de consumo, con 1.400 millones de habitantes, el número 2 o 3 de mercado de consumo en términos nominales, pero en términos reales el número 1. En términos de precio de poder adquisitivo real, empieza a ser cada vez más el principal mercado mundial. Sino, sobre todo, más allá de la cuestión como mercado de consumo, lo importante de China es cómo no puedes estar fuera de China porque sí o sí, para ser competitivo a nivel mundial, para producir a nivel mundial de forma competitiva, hay que estar dentro de China. Entonces, eso también te está marcando. Entonces, nosotros vemos una China que tiene... a ver, si uno analiza ese superávit comercial de China, hay varias cuestiones a remarcar ahí. Una, que por ejemplo, muchos países de América Latina tienen superávit con China. Entonces ahí también hay una relación. No es el caso de Argentina, pero sí es el caso de varios países de Sudamérica, que es más lo que le venden, aunque le venden productos primarios y commodities, que lo que compran a China. Aunque el principal socio comercial sea China. Entonces eso es interesante, ¿no? De marcar. Dos, también es interesante ver otra cosa. Se dijo mucho, bueno, ahora Estados Unidos redujo o limitó las compras a China, aunque el año pasado fueron muy importantes, y aumentó mucho a México, por ejemplo. Sí, pero lo que no se ve es que en realidad México también aumentó mucho las compras desde China, con lo cual lo que hace está estimulando México. Sí, además, sí. Se hablaba en su momento de que México está comprando muchos autos eléctricos, también de esta adaptación a la Primera Guerra Comercial, donde las empresas chinas pusieron parte de su producción en Camboya y en México, que de alguna manera, cuando aparece todo el tema de aranceles, dicen, bueno, no hay escapatoria de los aranceles, porque todos esos países se le aplicó aranceles, ¿no? A Camboya se le aplicó un nivel de aranceles increíble, lo mismo Vietnam también. Bueno, ahí en los aranceles se ve una intención, me parece, de Trump, aunque la fórmula sea
completamente arbitraria la de los aranceles, pero sí se vio una idea de regionalizar el mundo. Si mi problema es Asia-Pacífico, no solo China, entonces aranceles enormes a China, pero también a Vietnam, a Camboya, Tailandia, lugares donde China tiene muchísima presencia, obviamente. Toda esa zona es liderada por China en términos económicos y por empresas chinas. Pero fíjense, bueno, y 10% América Latina, como diciendo, bueno, mi patio trasero latinoamericano, donde yo en este repliegue estratégico me quiero recostar, no le doy una zanahoria, pero sí le doy un palo más chico. O sea, Estados Unidos ese tiene un problema, tiene pocas zanahorias para dar, en todo caso administra si el palo es más chico o más grande. Digamos. O sea, es más grande para Asia-Pacífico, es un poco menos grande pero importante para Europa, que es el otro gran competidor, porque en realidad Trump tiene un problema con Europa y con Japón también, no solo tiene un problema con China, se está discutiendo con los centros. Sí, Japón, Corea del Sur, Europa, Alemania, Francia, todos los aliados, ¿no? De 2019 que vengo trabajando este tema, dice, la guerra comercial no es contra China, es contra el mundo. ¿No? Después va administrando a quién sube, a quién baja. Trump, ese es el problema, dice, yo no puedo seguir sosteniendo, entre comillas, el protectorado europeo y japonés. Ya. O por lo menos le tengo que hacer pagar más los costos de mi declive. Un poco lo está haciendo en distintos escenarios, Ucrania, bueno. Tanto globalistas como nacionalistas. Entonces, lo que difiere son las estrategias o dónde le hace pagar más los costos o dónde pone más el hincapié. En el caso de Trump, pone más el hincapié, como él expresa más ese sector industrial estadounidense retrasado, pone más hincapié ahí. Pero ya lo vimos esto, en el primer Trump, cuando lanza la guerra tecnológica, una de las primeras cosas que derrumba Trump es un tratado de libre comercio con Europa y un tratado de libre comercio con Asia-Pacífico, el famoso TPP, Trans-Pacific Partnership, Acuerdo Transpacífico. Voltea los dos, y eso que estaban pensados contra China, en el caso del TPP, porque no quiere tampoco competir libremente con Japón y Corea. Dice, vos sos un protectorado, vos te tenés que subordinar a mí en términos estratégicos, pero también en términos comerciales. Y lo mismo le dice a Europa. Entonces, en la práctica arancel lo vemos eso y dice, bueno, a América Latina le pongo 10%. Aparte de América Latina, Estados Unidos tiene superávit, aunque tiene superávit sobre todo por México, fuera de México. O sea, o tiene un comercio más equilibrado. Con Argentina tiene un gran superávit de Estados Unidos. Pero además creo que ahí hay una idea de, bueno, te castigo menos porque intento replegarme sobre América Latina. Ahora, esto lo que también vemos de China es eso, ¿no? Una China que tiene un inmenso superávit, que tiene superávit en respecto a los mayores centros productivos industriales del mundo, que tiene un superávit basado en una inmensa competitividad y que tiene un superávit que es difícil para Estados Unidos darlo vuelta. La única forma de moderarlo es tratando de que China le compre más productos primarios a Estados Unidos, como hizo Trump en un primer momento, o tratando que China no devalúe el yuan cuando Estados Unidos devalúa su moneda, porque de esto que se trata también es una guerra de monedas, lo que hay atrás de Trump es una guerra de monedas. Es decir, y tratar de que China no le conteste con una devaluación del yuan a la devaluación del dólar. Si tratando de hacer lo mismo que le hicieron a Japón a fines de los 80. ¿Qué le hicieron a Japón? Le dijeron, bueno, vos tenés que revaluar el yen y dejar que se devalúe el dólar, tenés que autolimitar las exportaciones a Estados Unidos y tenés que, con tu superávit y tus excedentes, tenés que financiar la deuda de Estados Unidos. ¿Cuál es el problema? Japón era un protectorado de Estados Unidos, perdió la Segunda Guerra, tiene el territorio ocupado con bases militares estadounidenses, con decenas de miles de soldados. China no lo es. Y lo que le viene diciendo hace años China es que no voy a hacer lo que hizo Japón. No voy a autolimitar mis exportaciones, en todo caso eso lo negociamos, que es lo que le dijo ya en 2018. No voy a seguir financiándote la deuda
menos si vos me tratás de forma hostil. Por eso China pasó de 1,4 billones de tenencias en el tesoro de deuda estadounidense a 0,8, o sea, redujo un 40% aproximadamente, ahora no, hay que hacer los números finitos, pero 40% redujo las tenencias de deuda de Estados Unidos. Y tampoco está dispuesto a revaluar el yuan, o sea, a decir, bueno, pierdo competitividad con un yuan más fuerte, no quiero hacer eso. Entonces ahí es donde chocan. Tampoco estuvo dispuesto cuando los globalistas le decían, bueno, vos tenés que abrir tu sector financiero y las empresas públicas más productivas a capital privado transnacional del norte global, Estados Unidos, tampoco China accedió. Entonces China tampoco le acepta, ese es el gran problema, por eso vemos el choque, no le acepta las condiciones que le quiere poner Estados Unidos, ya sean los globalistas o ya sean los nacionalistas. Justo te iba a preguntar todo lo que acabas de responder, Gabriel. Estamos con Gabriel Merino. Vayan dejando sus me gusta. Te decía eso porque, a ver, uno de los papers que están saliendo más y que, bueno, en su momento lo reseñamos acá, el de Guía para la Reestructuración del Sistema del Comercio Mundial, de Stephen Miran, que es el jefe del Consejo de Asesores de la Casa Blanca, de asesores económicos. Y bueno, decía esto básicamente, ¿no? Reeditar el famoso acuerdo del Hotel Plaza en los años 80, una devaluación programada del dólar, renegociación de la deuda de los bonos del Tesoro y hacer lo mismo llamándolo el acuerdo del Mar del Lago por la famosa casa quinta que tiene con cancha de golf Trump. Y muchos de los países, estamos viendo que todos los países occidentales están yendo al pie, pero de alguna manera todos quedan atentos porque China no va al pie, como dijiste vos, pero también pasó algo muy llamativo, que esta guerra comercial con el resto de los países se para cuando los bonos del Tesoro empiezan a derrumbarse y empieza todo el rumor, bueno, ¿quién es China que está vendiendo los bonos del Tesoro? Ahora aparecen rumores de que fue Japón quien están vendiendo estos bonos del Tesoro. Después aparece un informe de Deutsche Bank diciendo los activos estadounidenses y los bonos se están destruyendo, toda la gente está huyendo del dólar. Y uno termina preguntándose, bueno, si China se planta, básicamente se está eliminando cualquier tipo de incentivo para mantenerse el sistema financiero mundial, porque si a vos te aplican una cantidad de aranceles, si el secretario del Tesoro estadounidense te amenaza con sacar las acciones de las compañías chinas de la bolsa americana, a largo plazo, viendo esas amenazas, uno tendería a pensar de que no le queda otra cosa a China y al resto de los países que están en contra de Estados Unidos que armar una arquitectura financiera alternativa, ¿no? Que se hablaba en su momento del sistema de pagos del BRICS, pero que todavía parece todo muy verde respecto a eso. ¿Qué opinas vos? ¿Es posible que esto sea un catalizador para ir hacia una desdolarización, canasta de moneda o lo que fuese? Mira, muy lentamente, desde 2014 estamos viendo un proceso para construir las condiciones de otra arquitectura monetaria y financiera mundial. 2013-2014 fue el año de quiebre. La guerra en Ucrania, estas iniciativas para controlar a China que lanza la iniciativa de la Franja de la Ruta, y China que empieza a plantear un nuevo sistema de pagos, el CIPS, los rusos también. Se empieza a pensar, pero eso es lento. A ver, ahora, pero analicemos, volvamos un paso para volver sobre esto, después, las contradicciones fundamentales. Yo creo que Estados Unidos tiene cuatro objetivos claves en esta guerra comercial, pero veamos qué contradicciones tiene y cómo esto se le dispara o cataliza otro proceso, como el que vos señalabas, Bruno. Uno decía, bueno, yo quiero recuperar un objetivo claro, necesito recuperar mi sector industrial, necesito recuperar mi sector productivo, ¿no? Ahora, ese recuperar mi sector productivo lleva un quiebre, no es con China meramente, llevaría un quiebre con sus protectorados y vasallos que son pilares de su hegemonía. Porque en un momento los costos son tales que eso necesariamente se tiene que resquebrajar. Le doy un ejemplo. Cuando Estados Unidos dice,
Bueno, América Latina no puede... Claver Carones salió a decir, bueno, para un acuerdo con el FMI, Argentina debería desprenderse del swaps con China. Si Argentina se desprende del swap con China, pierde 2/3 de su reserva. Vamos a un descontrol monetario, devaluatorio infernal. O sea, no... Y así pasa lo mismo en el sector productivo. O sea, hay una contradicción muy fuerte ahí. ¿Qué otra cosa quiere hacer Estados Unidos? Estados Unidos con esto necesita imperiosamente recaudar dinero para achicar el déficit fiscal. Tiene un déficit fiscal inmenso. Es la forma desde el 2008-2010, fiscal, en su momento, ¿no? Expansión, compra de activos por parte de la Reserva Federal, emisión monetaria, bueno, todos anabólicos financieros para sostener tu economía en crecimiento. Pero eso se te dispara por un lado la deuda. Ahora, eso en un momento, en las actuales condiciones geopolíticas, empieza también a ser un incentivo para la desdolarización, para la construcción de otra arquitectura financiera. Entonces ahí también tiene un problema, ¿no? ¿Cuál es el otro objetivo de Trump? Bueno, yo necesito devaluar mi moneda. Necesito, ¿no? Para hacerla más competitiva. Pero una cosa es hacer el acuerdo de plazo, la devaluación de la moneda en los años 80, cuando yo no tengo competidores claros, cuando yo no estoy en una transición de poder mundial, cuando yo todavía tengo hegemonía, y otra cosa es hacerla en este momento. Porque vos querés forzar eso, pero tratar de forzar eso genera más incentivos, ¿no?, hacia una desdolarización del sistema mundial y hacia la construcción de otra arquitectura. Miren, hace poco justamente se conoció que China había consolidado un sistema de pagos internacional con yuan digital con 10 países de Asia-Pacífico y 6 países de Medio Oriente. 38% del comercio mundial, con un sistema de pago que, a diferencia del SWIFT, que tarda entre 3 y 5 días, tardaría 7 segundos. ¿No? O sea, imagínense también, ¿no? Sí. ¿Qué eso implica? Bueno, eso es lo que se está produciendo. El comercio entre Rusia y China prácticamente está, ¿no?, es en sus propias monedas, y eso se ve replicado en distintas partes del mundo. O sea, todavía no hay claramente una desdolarización, pero sí se están construyendo claramente las condiciones geopolíticas y geoeconómicas para que se acelere ese proceso. Y Trump tiene una gran contradicción. Trump necesita que el dólar siga siendo la moneda fuerte, es el último bastión, creo, de lo que queda de la vieja hegemonía estadounidense. Y por eso amenaza a los BRICS y le dice, si ustedes desdolarizan, voy a una guerra arancelaria más fuerte, y una gran amenaza a Trump. Pero por otro lado necesita devaluar el dólar. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? Entonces, y lo mismo pasa con el tema de la deuda que vos hablabas, con los bonos del tesoro. O sea, hay unas contradicciones que son difíciles de resolver y es donde ciertas medidas pueden ser un boomerang. Así como la guerra en Ucrania, que supuestamente iba a debilitar estructuralmente a Rusia, terminó siendo un boomerang. Así como la guerra comercial lanzada en 2018, que iba, por ejemplo, a derribar Huawei, terminó siendo que Huawei sea hoy más fuerte que en 2018 y que acabe de lanzar un teléfono celular, el Mate 60 Pro, que tiene un chip, un semiconductor, ¿no? Que muestra que China tiene una capacidad que sorprendió a Occidente en la fabricación de semiconductores. Bueno, lo mismo puede pasar en este sentido. Esto puede acelerar tendencias que son contrarias al occidente geopolítico y a Estados Unidos. Vamos a ver, Gabriel, a mí algo que me sorprende de China, ¿no?, es que siempre estudiamos, ¿no?, que la economía planificada tenía un gran problema con el llamado libre mercado, que no lo es tanto, ¿no? Y es que la economía planificada es lenta a la hora de desarrollar, a la hora de innovar, mientras que el libre mercado pues favorece la innovación dentro de las personas con esos beneficios que ganan por innovar. Y más aún, el sistema socialista es más lento
en teoría, en llevar al mercado esos productos, y es más ágil el capitalista. Sin embargo, estamos viendo que China está consiguiendo invertir totalmente esa situación. El caso es que Estados Unidos, tecnológicamente, por ejemplo, en robótica, está muy, muy avanzado, pero sin embargo no produce robots, bienes de consumo en masa, y China ya está comenzando a hacerlo. Bueno, ahí yo creo que la idea de innovación china tiene que ver con combinar mercado y planificación, ¿no? Y sector privado y sector público, esa mistura. Dice, bueno, yo necesito mercado porque el sistema de precios de mercado te da eficiencia en relación a producción, ¿no? O sea, te da... es decir, si hay una computadora que se produce a 100 y otra que se produce a 1000, va a ganar la que se produce a 100. Y el mercado garantiza cierta eficiencia, ¿no? En inversiones, de recursos. Pero es un mercado organizado desde una lógica planificada del sector público con objetivos de desarrollo. Entonces dice, bueno, yo con este excedente, dice, China, yo necesito promover la inteligencia artificial. Entonces, con este excedente que tiene el sector público, voy a promover esta inteligencia artificial. Y voy a promover tanto a empresas públicas, mixtas, privadas, a que desarrollen lo máximo posible y la voy a hacer competir entre sí. Después van a surgir de ahí los más eficientes, bajo una lógica de mercado. Pero tengo que propiciar la innovación y voy a impulsar eso como objetivo de desarrollo. Entonces está combinando esas cuestiones o incluso haciendo participar a municipios, comunidades, descentralizando para que también se administren los costes de otra manera, no golpee tanto en las comunidades locales los procesos transformadores o tenga más en cuenta esas necesidades locales, aunque bajo la égida, ¿no? del Partido Comunista, aunque hay otros 8 partidos democráticos dentro de China que también tienen su influencia. Es un sistema muy complejo, muy distinto al occidental, que es más autoritario en algunos aspectos, pero más democrático en otros aspectos. Muy raro, ¿no? O sea, es difícil para las categorías occidentales entender el sistema. Entonces, genera esa mistura, sabe administrar esa contradicción entre mercado, Estado, planificación, sectores locales, comunitarios, o sea, y la maneja bastante bien. Hay que ver si tiene capacidad, que es el gran desafío de China y es la gran pregunta, ¿no? ¿Va a tener capacidad China para resistir estas embestidas, esta guerra mundial híbrida, ¿no? Que tiene a China en gran medida como foco, como rival sistémico? ¿Se va a poder soportar este proceso? ¿Va a tener capacidades para soportar esa presión? Esa va a ser la gran pregunta que hay abierta. Hasta ahora sí, y hasta ahora las respuestas han sido cada vez más contundentes. China está cada vez más fuerte. De frenar a China lo que parece. Aparte, la concepción estratégica de China. Bueno, Kissinger advertía a los Estados Unidos, dice, no hay que desarrollar una guerra fría contra China, porque eso podría ser catastrófico, pero para los Estados Unidos. Y Jaishankar, el canciller de la India, dice una frase que me parece muy, muy buena, dice, Estados Unidos estuvo peleando 20 años en Medio Oriente y perdió. China no tiró una sola bala en Medio Oriente durante 20 años y ganó. Y muchos procesos que estamos viendo en Oriente Medio o en esa región central de Afro-Eurasia, como le prefiero decir yo, tiene que ver con triunfos de China sin tirar un tiro. Bueno, ese es Sun Tzu, ¿no? El arte de la guerra, que es decir, ¿cómo gano la guerra sin disparar un solo tiro? Sin ir a la batalla, ¿no? China es experta en eso porque en parte son sociedades defensivas, que siempre el problema son históricamente la invasión de los bárbaros, ¿no? En su cosmovisión, o sea que no. Entonces, yo creo que hasta ahora China, con esa concepción estratégica, ha sabido sortear estos problemas y utilizar la fuerza y los golpes de los adversarios para devolverle un golpe mayor. Y este modelo de desarrollo que está presentando China tiene que ver con eso. Le da fortaleza para hacer ese proceso, ¿sí? Para combinar eficiencia, innovación con objetivo de desarrollo y fuerte intervención estatal, ¿no? Y planificación. Bueno, muchísimas gracias, Gabriel.
por todo tu tiempo, nos quedamos con ese cierre. ¿Dónde la gente puede encontrar el libro China en el desorden mundial? Los que están en Argentina me imagino que lo pueden ir a comprar a alguna librería, pero bueno, todos los que nos están escuchando, muchos que son de España, de México, latinoamericanos regados todos por todos lados, y al igual que españoles, ¿dónde lo pueden conseguir? ¿Hay alguna manera digitalmente de comprarlo? Sí, tienen que contactarse con la editorial Batalla de Ideas. La editorial se encarga, ¿no?, de la distribución, así que ellos te lo pueden enviar por correo. La editorial Batalla de Ideas está en Instagram o en las redes, ¿no? O sea, esa editorial tiene su espacio, así que se pueden contactar con ellos. No tengo acá el número, su WhatsApp también. Uh-huh. Pero bueno, ahí buscándolo en las redes, Batalla de Ideas, este es un libro que también tiene, veo que está el Instituto Trincontinental, hay instituciones de fuste en el análisis geopolítico mundial. Acá, Te despedí. Mira, el número también de teléfono de la editorial para la gente del exterior, lo pongo en el chat. En el chat, o si no, después en los comentarios que quedan en el video, porque ahí todo el mundo va a poder verlo. Gabriel, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias también por el tuyo, Santiago Martínez. Saludos a todos los que nos están viendo ahí, denle me gusta a este video, reproduzcanlo, repártanlo como un panfleto para que todo el mundo pueda tener un conocimiento a profundidad como el que nos ha dado Gabriel en el día de hoy, con muchas cosas que realmente son difíciles de encontrar en cualquier otro canal de YouTube o medio tradicional, o incluso en los medios de comunicación digitales. Muchísimas gracias, Gabriel. Bueno, y el gusto siempre es nuestro. Y muchísimas gracias, Santiago. Nos estamos viendo el próximo jueves. Nos vemos el jueves. Encantado, Gabriel, un gran programa. Y Bruno, el jueves que viene a las 7 de la tarde, hora de España. Aquí nos vemos. Chao, chao. Hasta luego. Abrazos.